Bienvenidos a esta segunda sesión de del corazón, en el que les voy a platicar un poquito más de mí, de quién soy, Adriana Ledesma, en dónde me encuentro. A veces me pregunto mucho como, ¿quién soy ahora? ¿No? Porque constantemente estamos cambiando y estamos evolucionando y transformándonos. Eso me parece increíble del ser humano, cómo vamos evolucionando, no solo con respecto a la edad, sino con respecto a nuestra conciencia y a los aprendizajes que vamos teniendo, y cómo te vas transformando de verdad en una persona distinta. Entonces a mí me gusta decir, en otra vida, en mis otras vidas, era tal persona. Siempre he sido una mujer, un humano, una humana muy particular, porque siempre he sido muy sensitiva a ese tema de las energías. Obviamente de niña, pues a lo mejor no le sabes poner el nombre, sin embargo, sientes muchas cosas, te incomodan muchas otras, y ni siquiera sabes por qué. Afortunadamente elegí una familia que caminó por este camino del chamanismo. Entonces para mí es algo muy natural, siempre fue algo muy natural, como cualquier cosa que pasaba, no nos sentíamos bien o algo estaba como, digamos, en desequilibrio, íbamos con la chamana, ¿no? La limpia y canalizaban, y bueno, para mí esto es como algo muy natural, aunque también después descubrí que no era tan natural y tan normal para muchos otros, sobre todo estando en un país como es México. Se maneja mucho el catolicismo, o se manejaba en esos tiempos, ¿no? Y entonces era como, uy, como medio mal visto para algunas personas. En fin, siempre he sido muy sensitiva y quiero platicar esto porque creo que la esencia de lo que somos nos va llevando, cuando te conectas otra vez contigo, con quién eres, pues te va llevando al camino y al propósito que vienes a caminar a esta vida, ¿no? Que la verdad a mí es un tema que en los últimos 10 años me ha apasionado mucho, y me he metido, he estudiado, he estado ahí como haciéndolo mi estilo de vida, y además también me enfoque porque es a lo que ahora me dedico actualmente. Entonces, sí, siempre reconozco que siempre tuve esta cualidad que en algún momento cerré, de ver cosas, escuchar cosas o percibir cosas. Mis papás nunca me juzgaron, ¿no? Llevaban, entonces me decían, sí, pues tú hablas con tus guías, recuerdo que en ese entonces me decían que tenía esta ser que me guiaba, y ella era con quien yo platicaba, ¿no? A veces esos amigos imaginarios no son tan imaginarios, ¿no? Y, y tengo, como comento otra vez, repito, la fortuna de que mis papás pues no me juzgaron en esa parte, pero pues tampoco había mucha información de cómo manejar cosas. Entonces a mí me daba mucho miedo porque siempre he tenido sueños muy vividos, muy lúcidos. He visto cosas, y cosas que a lo mejor no son tan agradables, y por mucho tiempo lo cerré. Sin embargo, cuando mi papá fallece, yo tenía 24 años, eh, justo una de las chamanas que atendía a mi papá nos recomendó a esta tanatóloga, que pues también es como más espiritual, con la que fuimos, mi mamá y yo y uno de mis hermanos, y ella nos enseñó a meditar, y ella no, me hizo conectar con mi ángel guardián, como entrar más en conexión con esta que soy yo. Y de ahí arrancó este camino, que eso fue hace ya 20 años, de que mi papá trascendió y me dio un giro, ¿no? Que también creo que a veces las tragedias que pudieran verse así, mi papá estuvo enfermo mucho tiempo y trascendió, también tiene un propósito, ¿no? Hay veces que hay seres que vienen a marcar con enfermedades o con situaciones al árbol, y eso da un giro a las demás personas de la familia, y así fue, al menos así lo veo en mi caso y en el de mi mamá, y yo creo que en el de mis hermanos también. Eh,
pero sí reconozco que dio un giro para mi mamá, obviamente, porque pues ya pudo hacerse cargo de ella misma y no de alguien más. Y en mí también porque empecé a descubrir esta parte de la meditación, a reencontrarme conmigo, qué quería. Me independicé, me fui a vivir sola, empecé a estudiar pintura, como todas estas cosas que anhelaba y que no logré hacer porque decidí estar para mi familia y para mi papá, ¿no? Yo trabajo desde muy joven y decidí después, dije, no, este es el momento de ahora sí hacerme cargo de mí, ver qué quiero y ver, y entonces empezó a dar como todo un giro, pero hay tantas distracciones allá afuera y quiero hablar de esto porque actualmente, pues con todos los medios, e incluso antes no había, pero hay mucha distracción allá afuera que nos hace separarnos, ¿no? Olvidarnos de quién somos, del rumbo que queremos tomar, del propósito, y nos basamos mucho en lo material, ¿no? En el poseer, en el que es importante que la casa, que el carro, que tener un buen puesto y ganar tanto dinero para, no sé, para estar estable. Muchas cosas que nos van implantando, que ojo, no digo que esté mal, hoy agradezco haber tenido todos esos aprendizajes porque viajé mucho, conocí, aprendí mucho, pero está bueno tener esa parte, pero sin que te pierdas de tu propósito, sin que te absorba. Y yo sí me absorbí, ¿no? Porque realmente era como lo único a lo que me dedicaba, pues me fui olvidando de esa meditación, de mi ángel guardián, de conectar con esos ratos, volví a querer meditar, me costaba trabajo, pero como que te enrolas en la rutina y entras en un piloto automático que te vas olvidando. Entonces, y claro, ¿no? Los viajes, y como que te empiezas a deslumbrar por las cosas materiales, ¿no? Lo que puedes comprar, lo que puedes adquirir, y hoy que lo veo digo, bueno, ¿y de qué me sirvió todo eso, no? O sea, sobre todo en el tema material, ¿no? Toda la ropa que compraba, o las bolsas, o los zapatos, o lo que quería poseer, que hoy veo que también era desde el sentido de escasez, de como no pude tener eso de niña, pues yo quiero ahora, ¿no? Y me voy a dar todo lo que yo quiera porque me lo merezco, que sí, sí nos merecemos todo, pero como que desde otro enfoque, desde otro enfoque, desde el no perdernos, desde el no querer poseer o tener o movernos hacia allá. Y entonces fui perdiendo como esa percepción, esa conexión conmigo misma y me llevó a situaciones muy interesantes, a conocer personas o a llevarme a lugares en los que pude haber evitado transitar si yo hubiera estado más conectada con mi intuición o haber hecho caso de mi intuición, porque siempre está ahí, pero nada más la dejamos de escuchar, la hacemos a un lado porque le queremos hacer caso a la mente lógica, ¿no? A la mente y al ego que nos dice, no, no, por aquí no, mira, esto te conviene, no, sí, 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 hazle caso. Y vas y te enrolas y te endeudas, o vas y te pones en una situación de peligro por complacer a alguien más, ¿no? Y tú no querías estar ahí. Situaciones incómodas, que al final todo es un aprendizaje y hay que agradecerlo, pero si está esta información de, oye, está la intuición, por algo la tenemos, como que siempre cuestionarnos las cosas y como ese es el mensaje, ¿no? Como de, me pregunté muchas veces por qué lo hice y nunca llegas a una conclusión. Cuando uno pregunta, ay, es que ¿por qué me pasó esto? Ay, como que empezamos a entrar en el victimismo y otra vez nos distraemos. Sino cuando empecé a cambiar el para qué después de tantos aprendizajes, después de tanta cosa que me pasó, que pues no sé, no quiero andar en detalles, pero bueno, cosas, situaciones en el trabajo, ¿no? Con jefes, o como les digo, vas y te metes y te endeudas en cosas que no tenías por qué y estás ahí preocupada sin dormir porque ya cómo le vas a hacer para pagar o para qué me metí en este compromiso que no quería, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con relaciones, pues no nutritivas, porque lo estás haciendo desde la carencia, ¿no? Pero bueno, todo es un aprendizaje. A lo que voy con esto
es que perdí como esa sensibilidad, aparentemente, pero siempre estuvo ahí la intuición. Y yo dije, no, pues no importa, yo voy y lo hago, ¿no? Yo voy y me caso con esta persona, aun cuando había visto que en ciertas situaciones, la verdad, no nos hacíamos bien, esa persona y yo. Y vas y te casas y hay señales que te mandan tus angelitos, ahora lo veo así, ¿no? Tus angelitos mandándote tus mensajes y tú no haciendo caso, ¿eh? Y ellos diciendo, bueno, pues date, pégate ahí, date en la frente. Y sí, y poco a poco volver a reencontrarte ahora sí que a punta de madrazos y decir, ay, que sin juzgar, pero decir, qué ignorante fui o qué tonta fui, por decirlo de alguna manera, de no haberme escuchado, ¿no? Pero también agradecerlo y decir, bueno, tenía que haber transitado todo eso, todo ese aprendizaje para volver a conectar conmigo y con más fuerza y completarme esta que yo soy, porque claro, como que siento que uno nace con ciertas habilidades, capacidades que todos tenemos distintas, pero hay que afinarlas, ¿no? Y hay que hacer como esta maestría en esta parte y eso ha sido mi caminar, que por algún tiempo pues lo viví desde el victimismo, del, ay, todo me pasa, claro, porque pues así te lo cuentan, o todo el mundo, ay, pobrecita, y tú, ay, no, sí, qué mal, que me pasa esto a mí, porque a mí, ¿no? Y no, es para que a mí, para que aprendiera, para que madurara, para que afinara ese sentido de intuición, esa sensibilidad, esa percepción que me caracteriza y que hoy es mi día a día, en mi estilo de vida. Entonces, siempre he sido brujilla desde chiquita, nada más que cuesta uno trabajo aceptarlo por el que dirán, ¿no? Entonces, muchas veces sí, como muchos me apagué para encajar, para que no me vieran como rara, aunque siempre he sido rara. Nunca he sido común y corriente. Creo que nadie lo somos, pero pues, ¿no? Sentirte como que no perteneces a ningún lado. Siempre me pasaba eso, pero yo quería pertenecer, porque tenemos este sentido instintivo como humanidad de compartir en comunidad. Entonces quieres pertenecer porque hay que hacer comunidad, porque ahora lo entiendo, ¿no? Porque no puedes ir por la vida solo, sola, haciendo tu vida sin correlacionarte, haciéndolo en conjunto. Entonces, claro, tuve que pasar todos esos aprendizajes, ¿no? De amistades, de relaciones tóxicas, de una tras otra, ¿no? De violencia, incluso conmigo misma, de no quererme, de sabotearme con mi baja autoestima, etcétera, para afinar eso y convertirme en la que soy. Y entonces les comparto esto porque luego nos encanta meternos en el victimismo y en el drama para que alguien nos apapache, que al final de fondo es que queremos amor, ¿no? Que alguien sea tierno con nosotros cuando nosotros podemos ser tiernos con nosotros mismos. Eso, entrar en el victimismo, no queremos hacer responsables porque es más fácil decir, es que el otro me hizo, es que las situaciones que están afuera no son las condiciones no son las indicadas para que yo pueda caminar esto, no es complicado y entonces, y no es real. Los caminos siempre se abren cuando tú estás dispuesta a que se abran. Es como esa responsabilidad de ti misma de decir, primero me sostengo yo antes de poder sostener a otros y de querer que otros también me puedan sostener a ratos cuando yo lo requiera. A pedir ayuda, aprender a pedir ayuda. A entender que no estamos separados. Para mí ese ha sido el gran aprendizaje y por eso de verdad ahora tengo este enfoque de hablar mucho de la separación porque ha sido tan claro y es como la clave que siento que es la punta del iceberg por la cual podemos empezar.
Si yo me siento sola, si me siento separada, si siento que me están haciendo que no, eso es separación, estoy creando distancia entre la situación y conmigo misma, sin ver que es un reflejo de lo que yo tengo que aprender, sin ver que eso que me molesta del otro es porque hay algo en mí que tengo que trabajar, sin entender que todos estamos co-creando la realidad juntos, ¿no? Lo que yo hago afecta al de enfrente y lo que hace el de enfrente me afecta a mí. Estamos todo el tiempo la energía, estamos compartiéndola y así como vibremos y pensemos y en la frecuencia en la que estemos, pues es en lo que va a repercutir a nuestro alrededor, ¿no? Como este daño colateral que hacemos, y no quiero decirlo daño como tal, porque muchas veces no es daño, sino al contrario, son regalos. Pero ha sido, yo creo que esa pieza clave, la no separación, la unión, ¿no? Desde que empecé a estudiar con lo del yoga, está esa clave y no la entendía tanto hasta ahora, que tengo pues a lo mejor más madurez y más entendimiento de las cosas. Esa es la clave, no estar separados, que todos, y a lo mejor se va a oír cliché porque todo el mundo dice esto ahora, pero sí es real, todos somos uno, todos somos todo, ¿no? No existimos los unos sin los otros. O sea, no hay manera de caminar solos esta vida. Siempre estamos acompañados, aunque nos sintamos solos, siempre hay alguien, siempre hay alguien. O está esa mejor amiga, ese mejor amigo, o está tu hermano, o está tu perro, está tu gato, están tus mascotas, están tus hijos, están tus papás, o está ese maestro que te enseñó muchísimo, alguien, siempre hay alguien ahí acompañándote. Entonces, como la reflexión que quisiera dejar en esta conversación es eso, o sea, de esas veces que te has sentido como sola, abandonada, que todo está así como que demasiado abrumador, recuerda y observa bien si realmente estás sola. Y no estamos solos, no estamos solos. A veces hasta un video nos puede acompañar y hacernos sentir mejor, porque todos estamos transitando por procesos, y más en estos tiempos épicos de cambio a nivel no solo mundial, sino galáctico. Estamos transformándonos en una nueva humanidad, en una nueva conciencia, en un nuevo espiral, que es muy profundo. Entonces, todos estamos teniendo cambios, todos nos estamos sintiendo abrumados por ciertas situaciones, y es normal. Y no queramos sentirnos que solo somos los únicos que estamos batallando con el proceso. Pero cuando conectamos con otros que también sabes que están en lo mismo, pues siento como esa comunión, esa comunidad, ese acompañamiento. Y eso, nunca estamos solos. Todos los aprendizajes de quiénes somos, aunque nos sintamos raras o raros, que no pertenecemos, siempre estamos acompañados. Hay un montón de seres allá afuera que sienten que no pertenecen también, pero es porque nos metemos en nuestros mismos pensamientos y de ahí no salimos y creemos que somos los únicos que pensamos eso, somos los únicos que estamos transitando por situaciones difíciles, y no, al final ves que es un colectivo. La mente y los pensamientos también se comparten porque son energía. Y entonces eso que estamos pensando, ni siquiera el 98% de las cosas que pensamos ni siquiera son de nosotros. Son información que estamos recibiendo del colectivo. Todos, imagínate que es la nube que está subiendo datos, ¿no? Hablando del internet, están subiendo datos, 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 y es una nube que engloba toda esta información. Y de ahí tú descargas, ¿no? En el buscador. Y cuando yo estoy descargando esa información, pienso que son pensamientos míos, y no, son de la nube general, de la mente global colectiva. Entonces, no estamos solos, es una mente colectiva, todos podemos cambiar el pensamiento colectivo también, cambiando nuestra forma de pensar, de ver las cosas de perspectiva, no verlas desde una victimización, sino desde un aprendizaje.
Y aunque me desvío un poquito del tema de la percepción, pues bueno, saber que de ahí conectar y a recordarme que yo siempre he sido esa niña, esa mujer, ese ser que ha tenido esta parte despierta de la intuición y de la percepción, y que en vez de darme pena ocultarlo, pues lo estoy usando a mi favor para que me guíe y también para poder guiar y acompañar a otros a que también recuerden que también tienen esos dones. Así que bueno, eso es un poquito de lo que quiero compartir, que he aprendido y que soy, ¿no? En esta conversación del corazón, porque ha estado muy, muy en mi mente de el recordarme, el conectar con mi niña, con mi mamá, quién era yo y cómo veía las cosas, a como hoy lo veo y veo que todo es perfecto, que todo ha sido perfecto para mi aprendizaje, para mi maestría de vida, y, y que cuando vemos de esa manera las cosas, pues todo cambia. Y bueno, si esto te resuena y quieres dejarme un comentario, darle like, suscríbete aquí. Nos vemos en la siguiente conversación del corazón. Gracias.